Buenos días, estimados alumnos del curso de MATLAB para economistas nivel básico. Les saluda Juan José Navarro González y los invito a participar de la sesión número 7 llamada Programación en MATLAB. El objetivo principal de esta sesión es mostrar el uso de las funciones y de los comandos que nos ofrece el lenguaje de MATLAB para la programación y la creación de funciones avanzadas haciendo uso del mismo. Los temas a tratarse en la sesión son los siguientes: operadores relacionales, sentencias condicionales y sentencias iterativas. Vamos a dar ahora una introducción de lo que va a ser esta clase. En la creación de funciones en MATLAB existen operadores y sentencias que permiten facilitar el proceso de funcionamiento de un comando. Estas expresiones y símbolos ayudan al momento de hacer la programación en el lenguaje de MATLAB. En la siguiente sesión vamos a observar o vamos a ver y aplicar el uso de las herramientas que este programa nos ofrece para la programación en su lenguaje. Vamos a tratar en esta sesión los temas concernientes a los operadores relacionales y también a las sentencias condicionales e iterativas. Vamos a pasar ahora al primer punto de lo que va a ser esta clase, a la primera parte llamada operadores relacionales. Vamos a hablar en esta primera parte acerca de los operadores relacionales. Los operadores relacionales son símbolos que sirven para comparar dos números. Cuando el resultado de la comparación es el correcto, la expresión se va a considerar verdadera y el resultado mostrado será 1, y en caso contrario se va a considerar falsa y tomará el valor de 0. En la tabla que se muestra a continuación se podrán observar los operadores relacionales en el lenguaje de MATLAB y por lo general se aplica lo mismo para cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, en primer lugar observamos el operador menor que, mayor que, igual a. Nótese aquí que la igualdad en la programación suele ser con dos signos iguales, no igual, menor o igual y mayor o igual. Entonces vamos a observar a continuación un ejemplo en MATLAB acerca del uso de los operadores relacionales para comparar dos vectores. Estamos situados en la interfaz de MATLAB y en este ejemplo práctico vamos a comparar los elementos de dos vectores. Entonces vamos a crear dos vectores con la misma cantidad de componentes. Vamos a crear el segundo vector y lo que vamos a hacer es usar uno de los operadores relacionales para que MATLAB reconozca cuál de estos cumple la condición y cuál no, es decir, cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces lo que va a hacer MATLAB es, en un vector que vamos a crear nosotros en una variable vectorial, va a contener los valores verdaderos y los valores falsos para esta expresión. Entonces va a ser 1 cuando es verdadera dada la condición y 0 cuando es falsa una vez que hemos dado la condición. Entonces hemos creado los dos vectores y ahora vamos a crear un nuevo vector. Este vector vamos a ponerle nombre v, en donde vamos a crear un vector v que cumpla la siguiente condición. Entonces va a ser verdadero cuando a o cuando los elementos de a son mayores o iguales a los elementos de b. Entonces vamos a observar que se ha creado un arreglo, un vector lógico. ¿Por qué lógico? Porque el argumento en la creación de este vector es una estructura relacional. Hemos fijado una condición para la creación de este vector y los resultados o los elementos que conforman a este vector son criterios de cuando se cumple o cuando no se cumple la condición en la creación del mismo. Entonces podemos observar, vamos a comparar, 2 es mayor a 1 obviamente, entonces es por eso que el primer componente es igual a 1, quiere decir que la expresión es verdadera. En el segundo componente del vector es igual a 0, ya que 5 es o no es mayor o igual a 6, es por eso que el criterio es falso. Y así sucesivamente podemos ir teniendo o tendremos los valores que van a dar forma a los componentes del vector v. Vamos a pasar al siguiente punto de esta parte, donde vamos a hablar acerca de los operadores lógicos en los operadores relacionales con MATLAB. Vamos a hablar en esta parte acerca de los operadores lógicos. Los operadores lógicos son los siguientes. Este operador, este símbolo es AND, entonces el resultado es igual a 1 si las expresiones son verdaderas. La barra vertical es OR o O. También el resultado va a ser verdadero si alguna expresión es verdadera, por lo tanto será igual a 1.
y este símbolo es not, que es la negación. Este resultado invierte la condición de la expresión. Las expresiones o los operadores AND y OR trabajan con dos elementos y el operador NOT lo hace sobre uno solo. Vamos a dirigirnos a MATLAB y vamos a observar el uso de estos operadores para observar la validez o la falsedad de una expresión. Nosotros estamos situados en MATLAB, entonces vamos a combinar expresiones racionales haciendo uso de estos operadores lógicos. Vamos a crear dos vectores en este ejemplo. Entonces tenemos estos dos vectores y queremos hacer una comparación. Vamos a crear el segundo vector y queremos saber qué elementos del vector A son mayores que los elementos de este vector B, pero también estos elementos de A son mayores que 4. Entonces esto se hace más complicado porque no basta utilizar los operadores relacionales. Acá tenemos que combinarlos con algunos operadores lógicos. Entonces vamos a crear un vector, va a ser un vector lógico en donde vamos a darle forma a la condición. En primer lugar queremos que los elementos de A sean mayores a los elementos de B y que al mismo tiempo sean mayores que 4. Entonces estamos adicionando condiciones. Aparte de ser A mayor a B, este valor o los elementos de A tienen que ser mayores a 4. Entonces vamos a ponerle el operador y o AND con este símbolo. Entonces ahora ponemos la siguiente condición, que es ser A mayor a 4. Entonces una vez que nosotros vamos a dar enter, se van a mostrar los elementos del vector. Este es un vector lógico como el vector creado en el punto anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se crearon dos vectores y luego se creó un vector tercero que tenía las condiciones de que sus elementos serían igual a 1 si los elementos del vector A son mayores que los de B, cada uno en el mismo orden, el orden que corresponde. También el elemento A es mayor que B, tiene que ser mayor que 4, el elemento de A. Entonces tenemos estos operadores y podemos hacer uso de lo siguiente. Entonces nosotros podemos extraer los elementos de un vector por una condición. Suponiendo que tengamos este elemento o este vector creado, este vector que hemos creado en el punto anterior, nosotros vamos a crear un nuevo vector, un vector V, donde vamos a seleccionar a todos los elementos del vector A que sean menores o mayores a 5. Entonces se va a crear un nuevo vector, un vector lógico, donde va a tomar el valor de 1 cuando se cumple la condición y el valor de 0 cuando la condición no se cumple o la característica es falsa. Entonces vamos a crear un vector nuevo, digamos un vector C, con los elementos que cumplen el criterio. Aquí los elementos que cumplen el criterio son el tercero, el quinto y el sexto. Entonces 6, 8 y 7. Entonces utilizamos al vector con el que hemos trabajado al principio, que es el vector A, donde estamos cogiendo las condiciones, y en base a eso usamos el vector lógico y así vamos a seleccionar a los elementos. Esto nos va a arrojar un nuevo vector con los parámetros o con los elementos que eran los que cumplían la condición para el vector lógico. Entonces podemos extraer los elementos con valor igual a 1 para dicho vector. Vamos a pasar al siguiente punto de esta parte de operadores relacionales y vamos a hablar ahora acerca del uso de otras funciones, de funciones extra que nos sirven para realizar estas operaciones lógicas de verdad o falsedad haciendo uso de MATLAB. Otras funciones. Entonces existen en MATLAB funciones que permiten de forma directa obtener 1 o 0 dependiendo de la verdad o la falsedad de la expresión. En la siguiente tabla se muestran las siguientes funciones. Entonces la primera función, XOR, es un OR exclusivo y devuelve 1 si un operando es verdadero y el otro es falso, y devuelve 0 si los dos son verdaderos o los dos son falsos. La función AL devuelve 1 si todos los elementos del vector son distintos de 0 y 0 si uno o más elementos son 0. Any devuelve 1 si hay elementos del vector que son distintos de 0 y si todos los elementos del vector son 0, devuelve 0. La función find devuelve los índices de los elementos del vector distintos de 0 y si A es un vector, find devuelve los índices de los elementos que son mayores que D en esta condición. Entonces se puede utilizar cualquier otro operador relacional distinto del operador mayor que, porque puede ser también menor que o igual a o diferente de.
Entonces vamos a observar un ejemplo práctico acerca de la aplicación o del uso de estas otras funciones que nos ayudan a obtener de forma directa la verdad o la falsedad de los operadores que hacemos o que utilizamos en el lenguaje de MATLAB. Estamos situados en MATLAB y vamos a generar un ejemplo en donde vamos a crear un vector. Digamos que este vector va a contener precios de un bien en diferentes comercios, en diferentes tiendas. Estos son los siguientes. Entonces vamos a crear el vector. Digamos que el vector es un vector con bastantes observaciones o bastantes componentes. Entonces lo que se quiere hacer es estimar en cuáles y en cuántos comercios de los precios que vamos a dictar a continuación. Cada componente del vector representa el precio en un comercio 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces lo que se quiere saber es en cuáles y en cuántos comercios el precio fue mayor o igual a 14. Entonces vamos a crear el vector, vamos a estimar la longitud de este vector. Esta función length indica la longitud de un arreglo, en este caso muestra la longitud de un vector, es un vector fila, y este resultado, este número 27, nos va a indicar de que tiene 27 elementos el vector. Entonces nosotros en primer lugar vamos a hallar en cuáles comercios el precio fue mayor. Entonces vamos a usar esta función find. Vamos a crear un nuevo vector comercios en que nos va a mostrar, o lo que va a hacer es estimar el índice de los componentes que cumplen la condición. Como ya se dijo, find devuelve los índices de los elementos distintos de 0, pero cuando nosotros fijamos una condición, lo que va a hacer find es devolver 1 cuando se cumple la condición. Entonces vamos a utilizar a find, donde p es mayor o igual a 14. Lo que estamos haciendo aquí es generando un vector de nombre com con los índices, haciendo uso de find cuando el precio del vector p es mayor o igual a 14. Entonces nos va a estimar o nos va a arrojar los índices de los comercios. Entonces vamos a dar enter y se van a mostrarlos. Entonces los comercios con un precio mayor o igual a 14 son 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 26 y el comercio número 27. Entonces esos son los comercios, los índices de los comercios que este vector com ha localizado, que muestran cuando se cumple la condición. Vamos a observar entonces ahora en cuántos comercios el precio fue mayor. Entonces, para observar en cuántos comercios simplemente tenemos que hacer un len o estimar el número de elementos o de componentes del vector. Entonces com va dentro del paréntesis porque es el vector a analizarse y la respuesta va a ser 14. Entonces 14 va a representar el número de elementos o el número de comercios que fijaron un precio mayor a 14 también para el bien en cuestión. Sería todo con respecto al uso de los operadores relacionales. Vamos a pasar con algo más avanzado que vienen a ser las sentencias condicionales en esta segunda parte de la sesión.